Cuando entras de bombero, lo primero que te dicen es que tu principal objetivo es salvar vidas. Eso lo intentamos día a día. No obstante, yo a esto le añadiría el ayudar a las personas tanto físicamente como psicológicamente. Y es lo que intentamos hacer cuando vamos a catástrofes naturales como Haití o a catástrofes humanas como la guerra de Siria. Este año pasado, cuando estuve en Lesbos, en Grecia, allí por la noche trabajábamos en la playa, soy rescatador acuático, intentábamos que nadie se nos ahogase. Por el día dormíamos un poco, muy poco, y luego nos íbamos a los campos, tanto al campo de internamiento de Moria como a los campos de refugiados. Allí, entre otras cosas, lo que más me impresionó a mí eran las miradas de la gente. Miradas como estas que te dicen mucho. Y a través de esas miradas voy a intentar deciros qué vi yo allí y qué sentí yo allí. La primera de estas miradas que os voy a contar es una mirada un poco anclada en el pasado. En ese pasado, que no hace mucho, ellos vivían en sus casas, y justamente de esas casas, a mí me lo habían contado de otras catástrofes. Lo que pasa es que cuando llegas allí y lo ves realmente, te impacta. Te impacta ver, así como llevo yo aquí un diente de tiburón, pues ellos llevaban la llave de su casa. La llave de esa casa que habían tenido que abandonar por miedo a morir, y esa llave que ellos esperaban un día no muy lejano regresar, tocar esa puerta y con esa llave abrir, y si aún estaba la casa, entrar dentro de esa casa. Esa mirada absorta también de cuando te enseñaban su teléfono móvil, y en ese teléfono móvil estaban todos los recuerdos que les quedaban. Te enseñaban cómo eran ellos, dónde trabajaban, dónde vivían, parte de su familia que no estaba con ellos, y a ti te daba un poco de no sé qué, de que en una cajita les cabe todo lo que les queda del pasado y aún están anclados en él. Luego, otra de las miradas que os quiero contar es la mirada del miedo y del terror. Ese miedo que les hace que teniendo su casa, teniendo sus amigos, llega un momento que hay una guerra y tienen que salir huyendo, y ese miedo les va a continuar con ellos. Ese miedo que hace que un físico llegan un día a su casa y le dicen que a partir de ese día tiene que fabricar gases para la guerra. Él sabe su respuesta es no, pero sabe que a partir de ese momento está condenado a muerte y tiene que huir. Huye, y conforme va pasando fronteras o conforme llega al mar y tiene que cruzar ese mar, le van cobrando el doble y muchas veces el triple. Y cuando él te lo cuenta, ves su mirada de miedo. O miedo el de aquella madre que llegó un día en Siria, agarró a sus hijos debajo del brazo y tuvo que huir por esas fronteras y llegar a Turquía e ir metiendo en unas embarcaciones, que ahora os contaré cómo se navegaban esas embarcaciones, uno a uno o de dos en dos, como lo hizo ella. Para que os hagáis una idea de cómo embarcaban, a las embarcaciones se les llamaba dinguis. Bueno, pues en cada uno de esos dinguis lo que hacían era meter a las mujeres y a los niños en el centro e iban rodeándolos de hombres. Iban subiendo y el último que subía tenía la suerte y le tocaban con la varita mágica y le decían que era el capitán de esa embarcación, hubiese visto o no hubiese visto nunca el mar. Le indicaban un rumbo a seguir, le decían aquellas luces es tu rumbo, muchas veces era el aeropuerto de Mitilini, otras veces era la ciudad o el faro. Dependiendo desde dónde saliesen y dónde llegasen, la travesía era entre 7 y 9 kilómetros. A todo esto tenéis que sumarle unos chalecos que ellos compraban a muy buen precio, y ese precio muchas veces el chaleco no servía para nada, porque incluso ni flotaba.
Mirar todos estos chalecos, cada uno es una historia. Tener en cuenta o pensar qué miedo va a tener esa madre o cualquier madre de las que estáis aquí para agarrar a uno de sus hijos, meterlo dentro de una embarcación que no sabe si va a llegar a puerto porque el capitán no ha visto nunca el mar y encima llevan unos chalecos que no sabe si van a flotar o no. Un miedo que cuando llegaban las embarcaciones, a nosotros, lo que nos decían el primer día que llegas a la playa a trabajar es que lo primero que tienes que hacer es no arrastrar ninguna de las embarcaciones porque puedes tener problemas legales. Lo segundo era que cuando llegasen quitásemos el contacto por problemas que pudiesen ocasionar. Pero tercero y sobre todo nos lo decían, que no pinchásemos esa embarcación. No la pinchásemos, muchas veces la teníamos que deshinchar porque si no el acceso no era bueno a la playa, pero que no la pinchásemos porque el sonido que iba a producir la embarcación iba a hacer que se hiciese el caos y la gente se tirase al mar por miedo a ese sonido. Miedo también el que tenía esta niña. Yo hice fotos, varias fotos, había veces que incluso jugándotela, porque no te dejaban hacer dentro de los campos ninguna foto, las hacías un poco escondidas, y luego me di cuenta esto, que la niña al verme a hacer una foto, ya os digo, yo no me di cuenta, la niña me miraba como un poco asustada y levantó las manos. Imaginaros el terror que tienen incluso cuando han llegado a estar en un campo de refugiados. Aún así todo, la tercera mirada que os quiero contar es una mirada de esperanza. Imaginar que esta gente ha tenido sus casas, ha tenido su familia, iba a fiestas, iba al teatro, iba a convenciones como cualquiera de nosotros, reía, cantaba. De repente, la nada, porque han tenido que huir por miedo, y aún así y todo les queda esa imagen, esa mirada de esperanza. Mirada como la que tenía mi amigo Ahmed. Aquí lo veis sonriente. Ahmed lleva una bala de este tamaño alojada en la cadera. Así la llevaba desde Siria, desde que salió de Siria. Imaginaros los terribles dolores que tenía. Pues el primer día que entré yo en el campo de refugiados, él vino hacia nosotros. Nosotros teníamos allí la embarcación y los trastos para ir al mar, y él vino hacia nosotros y nos abrazó. Y en él veías esa mirada de esperanza. Y él nos decía, entre palabras, no sé en qué idioma, pero sobre todo con la mirada, que estaba agradecido porque les estábamos ayudando, pero sobre todo tenía esperanza porque veía que había personas que no les olvidaban. Esa esperanza de Ahmed, ¿vale? Él, siempre entre risas, me decía que él era, antes de la guerra, era más fuerte que yo y que cuando pasase la guerra volvería a entrenar y sería más fuerte que yo. Lo que él no sabía es que ya era más fuerte que yo y más fuerte que muchos de los que éramos allí, porque él era el que nos daba ánimos y el que tenía esperanza. Imaginar por un momento, aquí veis unas noticias de lo que sería una tormenta solar. Esto no es que me lo haya inventado yo, está en prensa. Incluso el gobierno de los Estados Unidos pues tiene un plan para ello. Imaginar que hay una tormenta solar y digamos que apaga todo lo eléctrico o electrónico. En ese momento una ciudad como Valencia se sumiría en el caos. No tendríamos dinero porque no habría ordenadores, no tendríamos transportes, la comida escasearía y muchas de las personas que viven en la ciudad de Valencia tendrían que emigrar, tendrían que irse a otros lugares. Y yo os pregunto, ¿tendríamos esa esperanza que tenía Ahmed? ¿Por qué os digo esto? Os lo digo porque yo creo que continuamente nos están bombardeando con imágenes de un poco pues el niño ahogado en la playa, gente en la cola esperando para que le den de comer, o estos días
campos nevados de refugiados y gente con mantas tapados. ¿Y qué es lo que hacemos como autoprotección? Creamos un muro enorme delante de nosotros y ese muro nos hace callo. Ese muro hace que, digamos, que solo vemos grandes titulares, guerra de Siria, pero nos olvidamos de esas pequeñas historias. Esa pequeña historia, como la del físico que tuvo que huir por miedo, como la de la madre que tuvo que embarcar a sus hijos uno a uno o de dos en dos dentro de una embarcación a un rumbo desconocido, o como la de Ahmed, que era el único que tenía esperanza. Por eso, lo que os voy a pedir es solo una cosa que yo creo que es fácil y a la vez difícil. Y no es ni que os hagáis voluntarios ni que donéis dinero a nadie, no. Solo os pido 5 minutos, 5 de vuestro tiempo. Y durante esos 5 minutos de vuestro tiempo, la próxima vez que entréis en Internet, que veáis televisión o que leáis un periódico y miréis en una imagen de un refugiado, os fijéis en esa mirada. Os fijéis en esa mirada, agarréis el muro y lo derrumbéis, ¿vale? Ese muro que os hace callo, derrumbadlo, miréis esa mirada y reflexionéis. Y reflexionar qué pasa por esa cabeza para que después de tenerlo todo ha tenido que huir por miedo, ha tenido que cruzar fronteras, ha tenido que cruzar mares oscuros, ha llegado a donde él creía que estaba la salvación, lo ha metido dentro de un campo de refugiados y aún así todo tiene esperanza. Quizá así nos vuelva a la nuestra. Muchas gracias.